El sol ya comenzaba a esconderse cuando la vieja camioneta azul de los Ortega salió del camino de terracería, levantando una nube de polvo que parecía teñir el atardecer. Dentro del vehículo, la tensión era casi palpable. Héctor Ortega, de 32 años, mantenía la mirada fija en la carretera mientras apretaba el volante con fuerza. A su lado, Lucía, su esposa, sostenía un sobre grueso en el regazo y observaba con preocupación a los niños en el asiento trasero, Tomás, de 7 años, e Isabel, de apenas 4. «Falta poco», murmuró Héctor, más para sí mismo que para los demás. Lucía no respondió, simplemente acarició el cabello de Tomás, tratando de transmitir una seguridad que ella misma no sentía. Héctor trabajaba como electricista en Monclova, pero la situación económica se había vuelto tan difícil que ya no veía otra salida. En los últimos meses, el rumor sobre oportunidades en Texas se había esparcido como pólvora. Algunos amigos habían cruzado, y aunque no hubo muchas noticias, la esperanza persistía. Sabían que el cruce no era seguro, pero quedarse tampoco lo era. Habían salido de la ciudad al amanecer, con todo lo que poseían en la cajuela y una dirección escrita a mano de un conocido en San Antonio. El plan era cruzar la frontera por una ruta poco vigilada, guiados por un coyote que había prometido seguridad por una suma considerable. El punto de encuentro era una antigua gasolinera abandonada cerca de Nuevo Laredo. Cuando llegaron, ya era de noche. La estructura estaba deteriorada, con grafitis en las paredes y los restos de una bomba de gasolina caída a un lado. Héctor estacionó y apagó el motor. El silencio era incómodo. «¿Debemos esperar aquí?», preguntó Lucía, mirando a su alrededor con desconfianza. Héctor asintió. Dijo que llegaría a las 8. Los minutos pasaron lentamente. Tomás dormitaba, e Isabel chupaba el dedo, ajena a la atención de sus padres. Cuando el reloj marcó las 8:15, un coche negro apareció en el horizonte. Se detuvo a unos metros y un hombre con gorra y camisa a cuadros descendió. Era el coyote. «¿Son los Ortega?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondió Héctor, bajando del coche con cautela. «Vámonos, hay que apurarnos, traigan solo lo necesario». Lucía dudó. «¿Y el carro?». «Se queda. Nadie lo va a robar aquí». «Oh sí, pero ya no será su problema, ¿no?». Héctor tomó 2 mochilas y una cobija para Isabel. Lucía sujetó a los niños de la mano. Antes de salir, miró una última vez por el retrovisor y vio el rostro cansado y tenso de su esposo. Siguieron al hombre hacia un matorral al costado de la gasolinera. Caminaron en silencio, oyendo solo los insectos y sus propios pasos sobre la tierra seca. Tras 20 minutos, el coyote se detuvo. «Aquí esperamos el camión. Los llevará a la casa de apoyo». Héctor frunció el ceño. «¿Camión? Es más seguro así». Antes de que pudieran hacer más preguntas, las luces de un vehículo iluminaron el camino. El coyote hizo una señal con su linterna. El camión se detuvo. Era grande, de carga. La parte trasera se abrió, revelando un interior oscuro cubierto con lonas. «¡Suban rápido!», ordenó el conductor sin bajarse de la cabina. Lucía levantó a Isabel en brazos y subió con Tomás justo detrás. Héctor fue el último, mirando alrededor con desconfianza. El olor a gasolina y grasa era fuerte. Cuando todos estuvieron dentro, la puerta se cerró de golpe. Y entonces, todo quedó en tinieblas. Dentro del camión, el aire era denso y caliente. La oscuridad envolvía todo, salvo por una débil luz que se filtraba a través de una rendija en la parte superior de la lona. Lucía abrazaba a Isabel, quien ya había comenzado a llorar en silencio. Tomás se aferraba al brazo de su madre, respirando agitadamente. Héctor, sentado contra una pared metálica, intentaba mantenerse sereno, pero no podía dejar de pensar en la falta de información. ¿Quién era ese conductor? ¿A dónde los llevaban realmente? El coyote había dicho que todo estaba arreglado, pero la incertidumbre lo carcomía. Después de lo que parecieron horas, el camión se detuvo.
No se oía nada más que el ruido lejano de motores. De repente se abrió la puerta trasera y la luz de una lámpara portátil iluminó parcialmente sus rostros. Era otro hombre, diferente al coyote, con una mirada impaciente. «¡Bajen! ¡Rápido!». Su voz era seca, como si hablara con mercancía. Uno a uno descendieron. Alrededor solo había campo abierto. Algunas luces al fondo indicaban la presencia de una construcción, pero era imposible saber qué era. Fueron guiados hacia una estructura baja, de concreto, sin ventanas. Al ingresar, el aire se volvió aún más sofocante. Adentro había más personas, familias, jóvenes solos, incluso un anciano. Nadie hablaba, solo miradas agotadas y cuerpos encogidos en rincones fríos. Les ofrecieron agua y una tortilla con frijoles. Héctor comió en silencio, sin soltar su mochila. Lucía le susurró: «Esto no me gusta, Héctor. Aquí no hay seguridad, solo miedo». Él la miró, impotente. «Ya no podemos volver». Las horas pasaban lentas. Nadie decía cuánto tiempo estarían ahí. En la madrugada, una mujer joven se acercó a Lucía. Tenía ojeras marcadas y una herida mal curada en la ceja. «No confíes en ellos. Si puedes, sal con tus hijos. Esta casa de apoyo es una mentira. Aquí desaparece gente». Lucía se congeló. «¿Cómo lo sabes?». La mujer se acercó más. «Yo estuve aquí hace 3 meses. Escapé, pero me atraparon. He visto cómo se llevan a las familias, especialmente a los niños». Lucía tragó saliva, con el corazón acelerado. Esa misma noche, mientras todos dormían, escribió apresuradamente una nota en un pedazo de papel que arrancó de un folleto. Usó un lápiz que había guardado para Tomás. La dobló con cuidado y cuando fue al baño con Isabel, la escondió detrás del espejo roto, esperando que algún día alguien la encontrara. «Si alguien encuentra esto, dígale a mi madre que no fue un accidente». Ernesto Salgado era un hombre de costumbres firmes. Se levantaba a las 5, preparaba café negro con un toque de canela, revisaba las llantas de su tráiler y partía antes do amanecer. Com 53 anos e mais de 3 décadas nas estradas, conhecia cada curva entre Monterrey e Laredo como a palma de sua mão. Aquela manhã, o sol já brilhava forte quando ele decidiu parar em uma antiga estação de serviço perto de Sabinas Hidalgo. O lugar estava abandonado, com ervas daninhas crescendo entre as rachaduras do asfalto. Mas Ernesto sabia que ali ainda havia um banheiro funcional e, mais importante, sombra. Enquanto lavava o rosto diante do espelho rachado, algo chamou sua atenção. Um pequeno papel dobrado, amarelado, estava parcialmente escondido atrás do vidro solto. Por reflexo, puxou-o. Era uma nota escrita a lápis, quase ilegível pelo tempo. «Se alguém encontra isto, diga-lhe a mi madre que não foi um acidente». Ernesto franziu o senho. Aquilo não era uma brincadeira. A letra era trêmula, urgente. Voltou ao caminhão e ficou alguns minutos olhando o bilhete, sentindo um arrepio subir pela espinha. Já tinha ouvido muitas histórias na estrada, mas aquilo era diferente. Era pessoal. Era um pedido de socorro esquecido no tempo. Deixou a nota no painel do caminhão e decidiu perguntar na próxima parada sobre desaparecimentos na região. Em um pequeno restaurante na beira da estrada, mostrou o bilhete para uma senhora que servia café. «Eso», ela disse, olhando fixamente para o papel. «Eso parece una de esas historias que contaban hace años. Una familia entera desapareció cerca de la frontera. Nunca supieron más de ellos». ¿Recuerda el apellido? No, solo que eran de Coahuila. La madre buscou por anos, hasta que murió. Ernesto agradeceu, mas a inquietação não o deixou. Durante dias, manteve o bilhete no painel, olhando para ele toda vez que parava. Algo dentro dele dizia que não podia ignorar aquilo. Não era apenas curiosidade. Era como uma dívida com alguém que nunca conheceu. Foi então que tomou uma decisão. Nas próximas folgas, voltaria a Coahuila. Procuraria por registros. Talvez alguém ainda lembrasse dos Ortega. Talvez
depois de 22 anos, a verdade ainda estivesse esperando para ser contada. Ernesto regresó a Monclova 2 semanas después, con el camión estacionado en una calle secundaria y el billete cuidadosamente guardado en su cartera. No había vuelto allí desde que su hermano menor falleció en un accidente minero 10 años antes. A pesar del tiempo, aún recordaba el calor seco, las fachadas polvorientas y las tiendas cerrando temprano por el sol abrasador. Comenzó su búsqueda en el archivo municipal. Era un edificio modesto, con estantes repletos de carpetas amarillas y polvo acumulado en los mármoles del mostrador. Una empleada de rostro amable lo atendió, sorprendida por su solicitud. Desapariciones en 1985. Uf, tendría que buscar en los archivos físicos. Eso no está digitalizado. Estoy buscando a una familia. No sé el apellido, solo que eran de aquí, que desaparecieron al intentar cruzar la frontera. Encontré esto, dijo mostrándole el papel. La mujer leyó con cuidado y frunció el ceño. Espere, creo que esto me suena. Una señora venía cada mes aquí a buscar noticias. Se llamaba Rosario Ortega. Siempre preguntaba por su hijo Héctor, su nuera y los 2 nietos. Ernesto se enderezó en su silla. ¿Rosario Ortega? Sí, tenía una tienda de costura en la colonia Bellavista. Murió hace unos años. Murió esperando, creo. Con esa pista, Ernesto fue a la colonia. La tienda aún estaba allí, cerrada, con un cartel descolorido. Costuras Rosario. La casa anexa estaba ocupada por una pareja mayor que lo recibió con desconfianza. Perdón por molestar, estoy buscando información sobre doña Rosario Ortega. ¿La conocieron? Claro, fue nuestra vecina por más de 30 años, dijo el hombre. Una mujer fuerte, muy triste. Siempre decía que su hijo no había muerto por voluntad propia, que algo malo les pasó. ¿Le quedó familia? No que sepamos. Solo ella vivía aquí. A veces le llegaban cartas de San Antonio, pero eran devueltas. Nunca supo más nada. Ernesto se fue con más preguntas que respuestas, pero ahora tenía un nombre completo, Héctor Ortega, y con eso podría seguir. Esa noche, en un motel barato en las afueras de Monclova, miró nuevamente el billete. Las palabras cobraban un nuevo peso. Díganle a mi madre que no fue un accidente. Ahora sabía quién era esa madre, y aunque ya no estuviera viva, Ernesto juró que contaría su historia, costara lo que costara. Los días siguientes, Ernesto se dedicó a buscar registros en el archivo parroquial y en la hemeroteca local. Allí encontró una breve nota en un periódico de junio de 1985. Familia local desaparecida tras partir rumbo a EUU. El artículo, firmado por un periodista llamado Manuel Elizondo, mencionaba a Héctor Ortega, su esposa Lucía y sus hijos Tomás e Isabel. La nota terminaba con una frase escalofriante. Se presume cruce voluntario y sin registro. Pero lo que más le llamó la atención fue que, al margen de la página, alguien, quizás Rosario Ortega, había escrito con tinta azul. No se fueron por gusto. Algo pasó en el camino. Ernesto decidió buscar a Manuel Elizondo. El diario aún existía, aunque en otra ubicación. Después de insistir con la recepcionista, logró que lo llevaran a una oficina pequeña, donde un hombre calvo y de lentes lo esperaba, rodeado de pilas de papeles. ¿Usted escribió esto?, preguntó Ernesto, mostrando la hoja del periódico. El periodista la examinó, sorprendido. ¿Hace más de 20 años? Sí, fui yo. ¿Qué quiere saber? Estoy investigando lo que le pasó a esa familia. Encontré una nota escrita por uno de ellos. Creo que no fue una desaparición cualquiera. Elizondo se inclinó hacia adelante. Yo también lo pensé, pero en esa época nadie quería hablar. La policía no movió un dedo. Rosario me buscó muchas veces, pero me advirtieron que dejara el tema. Hubo rumores de tráfico de personas, incluso de policías implicados, y había un nombre que se repetía, Elías Portillo. ¿Quién es? Era comandante en Nuevo Laredo.
Tenía fama de resolver cosas rápidamente, pero también decían que hacía arreglos con coyotes y que se beneficiaba del paso de ilegales. Ernesto tomó nota mental del nombre. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Si sigue vivo, debe estar en la costa. Escapé de ahí cuando comenzaron las amenazas. Pero le doy un consejo. Si va a buscarlo, tenga cuidado. Esa gente no olvida. Esa noche, mientras conducía de regreso a Nuevo León, Ernesto sentía que cada kilómetro lo acercaba a algo más oscuro de lo que había imaginado. Pero también sentía que debía continuar. No era solo por la familia Ortega, era por tantas otras que, como ellos, habían desaparecido sin dejar rastro. Y él tenía algo que los otros no, una pista, una voz del pasado pidiendo justicia. 2 días después, Ernesto llegó a San Fernando, Tamaulipas. Era un pueblo caluroso, de calles estrechas y polvo constante. Allí le dijeron que Elías Portillo había comprado una pequeña hacienda en las afueras del municipio. Ya no era comandante, pero seguía siendo temido. Don Elías, lo llamaban ahora, como si el tiempo hubiera lavado sus pecados. Ernesto alquiló un cuarto en una pensión discreta y pasó el día observando desde lejos la propiedad de Portillo. Una casa blanca con muros altos, cámaras de seguridad y un portón metálico custodiado por un guardia. No era el tipo de lugar al que uno simplemente tocaba la puerta. Esa noche, en una cantina del centro, conoció a un viejo chofer llamado Martín. Después de unas cervezas y cierta confianza ganada, Ernesto le habló de los Ortega y del billete. «Yo pasé por eso, compadre», dijo Martín con voz ronca. «Trabajé para un coyote en el 85. Llevábamos gente hasta la frontera en camiones de carga. Pero un día, algo cambió. Comenzaron a desaparecer grupos enteros. Nadie preguntaba, nadie quería saber. ¿Y Portillo?» Martín bajó la mirada. Él no solo lo sabía, lo permitía, lo organizaba. Había rutas donde los migrantes eran desviados, no para cruzar, sino para venderse. Mujeres, niños, todos. ¿Los Ortega? Recuerdo ese apellido. Eran 4. Una pareja con 2 niños. Los metieron en un camión en una estación abandonada cerca de Nuevo Laredo. Después de eso, nadie más los vio. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Martín le dio una dirección, una bodega en ruinas que alguna vez sirvió como punto de tránsito para los coyotes. A la mañana siguiente fue hasta allí. La estructura estaba deshecha, con restos de colchones, botellas vacías y pedazos de ropa dispersos. En una pared aún se leía con pintura deslavada: «Los que cruzan no vuelven a mirar atrás». Ernesto exploró el lugar. Detrás de una tabla rota encontró un viejo cuaderno. Estaba húmedo, las páginas comidas por el moho, pero algunas palabras aún eran legibles, fechas, nombres, rutas, y entre ellos, uno que le heló la sangre. Ortega X4, 12 mayo 1985, bodega S2. La pista era real. La familia había estado allí. Con el cuaderno en la mano, Ernesto sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no era una simple nota encontrada por azar. Había nombres, fechas, registros, evidencia real de un sistema oculto, una red que durante décadas se había nutrido del silencio y la impunidad. Regresó a la pensión y pasó horas leyendo las páginas dañadas. Muchos nombres estaban marcados con cruces, otros con letras que indicaban destinos. Tex, Chi, DC. Pero algunos simplemente terminaban con una palabra que lo dejó helado: desviado. Los Ortega estaban marcados así. Llamó a un antiguo amigo, Luis Calderón, periodista independiente que trabajaba en Ciudad Victoria. «Tengo algo grande, Luis, pero necesito tu ayuda». Luis escuchó en silencio mientras Ernesto le contaba todo. La nota, la búsqueda, el cuaderno, los testimonios. Del otro lado de la línea hubo un momento de silencio. «¿Sabes lo que estás tocando, Ernesto? Esto no es una historia cualquiera. Esto puede costarte la vida». «Lo sé, pero alguien tiene que hablar». Luis aceptó encontrarse con él en 2 días. Le pidió que escaneara todo y le enviara copias.
Ernesto pasó esa noche escaneando cada página legible, cada nombre, cada número. Sabía que, si algo le pasaba, al menos las pruebas no morirían con él. Pero al día siguiente, cuando intentó volver a la bodega para tomar más fotos, ya no estaba vacía. Un auto sin placas estaba estacionado al lado. 2 hombres con radios en el cinturón vigilaban el acceso. Ernesto no se detuvo. Pasó de largo, con el corazón acelerado. Sabían que alguien había estado husmeando, y eso significaba solo una cosa. Lo que había descubierto no era solo historia vieja, era algo que aún estaba vivo. Regresó a la pensión, recogió sus cosas y abandonó San Fernando esa misma tarde. Mientras conducía hacia Ciudad Victoria, una voz interior le decía que ya no podía retroceder. Había despertado fantasmas que aún tenían garras, y si quería justicia para los Ortega, tenía que enfrentarlos. Ernesto llegó a Ciudad Victoria al amanecer. El cansancio le pesaba en los ojos, pero su mente seguía alerta. Se encontró con Luis Calderón en una cafetería discreta del centro. Luis, con sus lentes redondos y camisa arrugada, parecía no haber dormido tampoco. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo al revisar los documentos escaneados. «Aquí hay nombres que siguen activos, y si los Ortega fueron parte de esta lista, estamos hablando de un patrón de desapariciones sistemáticas». Ernesto asintió. «¿Puedes publicar algo?» «No sin más pruebas, pero tengo contactos en la Comisión Nacional de Búsqueda. Si conseguimos vincular alguno de estos nombres con otros casos abiertos, podríamos lograr que se reabra el expediente». Pasaron la mañana cruzando datos. Luis compartió la lista con una amiga suya en el DF, especialista en desapariciones forzadas. A media tarde recibió una llamada que los dejó en silencio durante varios segundos. Uno de los nombres del cuaderno corresponde a una mujer reportada como desaparecida en 1986. Su hermana aún la busca. Eso era todo lo que necesitaban. Si podían establecer conexiones entre los registros del cuaderno y reportes oficiales, la historia no sería solo una anécdota, sino una prueba concreta de una red de tráfico humano activa durante décadas. Esa noche, Ernesto se hospedó en un hotel cercano. Desde su habitación, envió un mensaje de voz a su hija en Monterrey. «No te preocupes, estoy bien. Estoy haciendo algo que creo que puede ayudar a muchas personas. Luego te explico». Colocó la nota original, la que había encontrado en el baño abandonado, sobre la mesa. La observó largo rato. Pensó en Tomás, en Isabel, en Héctor y Lucía. Pensó en Rosario Ortega, esperando noticias hasta su último aliento. Luego tomó su cuaderno y escribió: Capítulo 1. La nota en la parada. Así comenzó todo. Ernesto no sabía si lograría descubrir qué les había pasado realmente a los Ortega, pero una cosa era segura: ya no estaba solo. Y la historia que empezaba a contar no era solo suya, era la voz de los que no pudieron hablar. El camión avanzaba lentamente por caminos de terracería poco transitados, alejándose cada vez más del ruido de la ciudad. Dentro, el silencio era espeso. Los Ortega se mantenían juntos, en la penumbra del remolque. Lucía abrazaba a Isabel, mientras Tomás dormía apoyado en su hombro. Héctor, inquieto, escuchaba el sonido de las llantas sobre la grava, tratando de estimar cuánto tiempo llevaban en movimiento. El vehículo se detuvo bruscamente. Se oyó un golpe en la puerta metálica, el sonido de una cadena, y luego la voz de un hombre. «Bajen rápido, no hay tiempo». Al abrirse la compuerta, la luz del día los cegó momentáneamente. Estaban en lo que parecía ser un predio abandonado, con muros de concreto agrietado y basura acumulada en los rincones. Había otros camiones, y más personas, familias, jóvenes, todos con la misma expresión de confusión y miedo. Un hombre vestido con uniforme falso de policía los dirigía hacia una fila. Nombre completo, edad, lugar de origen, decía uno de los que tomaban nota. Héctor dudó.
Miró a Lucía. Ella asintió levemente, sabiendo que no tenían elección. Héctor Ortega Ramírez, 32 años, Monclova, Coahuila. Ella es Lucía, mi esposa. Los niños, Tomás, 7 años, Isabel, 4. El hombre anotó en una libreta sucia sin levantar la vista. Les entregaron pulseras de colores, roja para Héctor, verde para Lucía y los niños. ¿Qué significa esto?, preguntó Héctor. Solo una medida de organización, respondió el hombre, evitando el contacto visual. Fueron conducidos a una zona cubierta por lonas rasgadas. Allí, otra mujer, de acento centroamericano, les explicó que debían esperar hasta la noche. Los van a dividir por grupo, dijo sin dar más detalles. Lucía sintió un escalofrío. La advertencia de la mujer en la casa de apoyo volvía a su mente. Aquí desaparece gente. Mientras tanto, al otro lado del predio, 2 hombres conversaban en voz baja. Uno de ellos sostenía la lista recién escrita. ¿Ortega?, preguntó el primero. ¿Los 4? Sí, vienen limpios, sin papeles. Nadie los va a reclamar. Entonces ya sabes lo que sigue. Esta noche, Ruta B, entrega directa. El otro asintió. Dobló la hoja y la guardó en el bolsillo trasero. Luego encendió un cigarro. A pocos metros de distancia, Héctor levantó la mirada. Sintió que alguien los observaba, pero ya era demasiado tarde. El calor se intensificaba dentro de la carpa improvisada. El olor a sudor, polvo y miedo se mezclaba en el aire denso. Lucía no soltaba a sus hijos ni por un segundo. Héctor caminaba en círculos, inquieto, observando los movimientos de los hombres uniformados que no respondían preguntas, que ordenaban en susurros y anotaban en libretas manchadas. Pasaron las horas. Al anochecer comenzaron los traslados. Un hombre gritaba nombres en voz alta, mientras los demás alineaban a las personas según el color de sus pulseras. «Rojo y verde, zona 2. Amarillo, zona 3. Lucía intentó preguntar a dónde los llevaban. Nadie respondió. «Tranquila, mi amor», dijo Héctor, intentando sonar firme. «Vamos a salir de esto». Fueron guiados hacia un camión diferente. Este no tenía asientos, solo colchonetas sucias y unas pocas botellas de agua. Había más de 20 personas dentro, todas con rostros derrotados. En una esquina, una mujer rezaba en voz baja, como si supiera que ese viaje era más que un traslado. El motor arrancó, y con él, los murmullos. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. Nadie preguntaba nada. Después de casi una hora de trayecto, el camión se detuvo. Los bajaron en plena oscuridad. Un terreno cercado por alambre de púas, con una estructura de concreto que parecía una antigua fábrica. Ahí les ordenaron separarse. Hombres de un lado, mujeres y niños del otro. Lucía se aferró a Héctor. «No, no nos separamos». Uno de los guardias la empujó bruscamente. «Dije que se separen». Héctor trató de intervenir, pero otro hombre le apuntó con una pistola. «Obedece o te metemos un tiro ahora mismo». Lucía abrazó a los niños, llorando. Héctor los miró impotente antes de ser empujado hacia el otro grupo. El miedo en sus ojos era el mismo que en los de Lucía. Miedo a no volver a verse. Esa noche, encerrados en habitaciones separadas, todos los Ortega entendieron que ya no estaban cruzando una frontera. Estaban cruzando un umbral sin retorno. Lucía se encontraba en una sala fría, de concreto desnudo, iluminada por una bombilla que colgaba del techo. A su lado, otras mujeres con niños intentaban calmarse en silencio. Isabel dormía en su regazo, ajena al caos, mientras Tomás miraba fijamente a la puerta como si esperara que su padre entrara en cualquier momento. Una joven salvadoreña de rostro tenso se le acercó. «Esto no es una estación de paso. Aquí nos seleccionan. Algunas se quedan, otras no vuelven». Lucía la miró sin entender. «¿Por qué? ¿Qué están haciendo con nosotros?». La muchacha bajó la voz. «No lo sé con certeza, pero hay hombres que vienen de noche y se llevan a algunas. A veces con los niños. Nadie regresa. A veces escuchamos gritos.
Lucía tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Abrazó con más fuerza a sus hijos. Mientras tanto, en otra parte del recinto, Héctor estaba con un grupo de hombres en una celda sin ventanas. Había sido golpeado por protestar. Sentía la costilla inflamada y la boca seca. Intentó conversar con los demás, pero la mayoría se mantenía en silencio. Uno de ellos, un joven chiapaneco, le dijo con resignación: «Esto no es lo que prometieron, nos vendieron. Hay gente allá afuera que paga por cuerpos, no por trabajadores». «¿Qué dices? Que no somos migrantes, somos mercancía». La puerta se abrió con un chirrido oxidado. 2 hombres armados entraron y comenzaron a leer nombres de una lista. Héctor no estaba en ella, pero varios compañeros sí. Se los llevaron sin dar explicaciones. En ese momento, la desesperación lo invadió. ¿Dónde están Lucía y los niños? ¿Están vivos? ¿Los volveré a ver? Durante horas intentó mantener la mente ocupada, pero el miedo era más fuerte. Cada grito en el pasillo, cada ruido metálico lo hacía estremecer. En medio de la noche, uno de los captores se acercó a su celda. Lo miró fijamente, como evaluando un trozo de carne. «Tú tienes suerte. Te vamos a necesitar para otra cosa». Héctor no supo si eso era una amenaza o una oportunidad, pero entendió algo con claridad. Su destino ya no estaba en sus manos. Pasaron 3 días. Dentro del encierro, el tiempo era una noción abstracta. Las luces nunca se apagaban del todo. Y los horarios de comida eran irregulares. Lucía comenzaba a notar señales alarmantes. Algunas mujeres eran sacadas durante la madrugada y no regresaban. Nadie decía sus nombres, nadie explicaba. Ella mantenía a Tomás e Isabel a su lado en todo momento. Dormían juntos, comían juntos. Cada minuto, vigilaba la puerta temiendo escuchar su nombre en voz alta. En una ocasión, intentó hablar con un guardia. «Por favor, necesito saber si mi esposo está bien». El hombre no respondió. Solo la miró con una sonrisa torcida y siguió caminando. En la otra ala del edificio, Héctor comenzaba a entender su papel. Lo habían separado del grupo y obligado a limpiar pasillos, mover cajas, levantar cuerpos. Lo vigilaban constantemente, pero al menos podía desplazarse por zonas que otros no veían. Fue en una de esas rondas cuando lo escuchó. Un llanto suave, infantil. Siguió el sonido hasta una puerta entreabierta. Se asomó discretamente. Era un cuarto pequeño, con colchones en el suelo, y allí, en un rincón, estaba Tomás, solo, llorando. «Tomás», susurró, casi sin voz. El niño levantó la cabeza, confundido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. «¡Papá!». Héctor corrió hacia él, lo abrazó con desesperación. Pero sabía que no podían hacer ruido. Le tapó suavemente la boca y le susurró: «¿Dónde está tu mamá y tu hermana? Se las llevaron ayer. Mamá gritó mucho. Me escondí. No sé dónde están». El corazón de Héctor se rompió. Tenía a su hijo, sí, pero ahora sabía que Lucía e Isabel podían estar en peligro inmediato. No podía quedarse quieto. No podía seguir obedeciendo. Esa noche, con la ayuda de un viejo migrante guatemalteco que también era obligado a trabajar en limpieza, idearon un plan. Héctor sabía que no tenía armas ni aliados, pero tenía un hijo a quien proteger y una esposa que, probablemente, necesitaba ayuda más que nunca. Sabía que escapar no era una opción fácil, pero no hacer nada era peor. A madrugada cayó pesada sobre o galpão. Héctor esperou até que o último guarda fizesse sua ronda. Com Tomás escondido sob um cobertor, fingindo dormir em um canto escuro do depósito, ele se esgueirou pelos corredores silenciosos. O plano era simples: acessar a ala das mulheres, procurar Lucía e Isabel e encontrar uma saída pela parte traseira do complexo. Uma porta de metal que havia visto durante a limpeza, trancada, mas com dobradiças enferrujadas. Com o mapa mental do lugar em mente, Héctor se movia como uma sombra. O guatemalteco, seu aliado improvisado,
causou uma distração, abrindo um registro de água no pátio. O barulho fez 2 guardas correrem até lá. Era a brecha que Héctor precisava. Chegou à ala feminina. A porta estava trancada, mas havia uma janela alta e estreita com a grade parcialmente quebrada. Ele escalou silenciosamente, apoiando-se em caixas empilhadas. Ao olhar para dentro, viu o que mais temia. Lucia estava sentada, suja, com o rosto machucado. Isabel dormia no colo dela. Havia outras mulheres, algumas chorando, outras em silêncio absoluto, como se já tivessem desistido. Lucia! Sussurrou Héctor desesperado. Ela levantou os olhos. Por um momento, pensou estar delirando. Mas quando o viu ali, do outro lado da grade, algo reacendeu em seu olhar. Héctor, estás vivo? Shh! Tenemos que sair agora. Tenho a Tomás. Está a salvo. Pero tenemos que mover-nos rápido. Lucia olhou ao redor. 2 das mulheres se aproximaram, tentando entender o que se passava. Héctor sabia que não podia levar todas. Solo ustedes, lo siento, no puedo con más. Uma das mulheres segurou a mão de Lucia e assentiu. Ve com tus hijos. Por nosotras, diles lo que passou aqui. Héctor conseguiu forçar uma abertura na grade com uma barra de ferro encontrada nos fundos. Lucia empurrou Isabel pela janela. Depois subiu com dificuldade, ajudada por ele. O reencontro foi breve. Lágrimas silenciosas, abraços rápidos, promessas sussurradas. Eles correram em direção à porta traseira. Héctor chutou as dobradiças com força. 1, 2, 3 vezes. Finalmente ela cedeu com um estalo. Estavam fora, mas o silêncio não duraria. Atrás deles, um alarme começou a soar. El sonido del alarme cortó la noche como un disparo. Héctor cargaba a Isabel en brazos mientras Tomás corría detrás de Lucía. Los 4 se internaron en un terreno baldío cubierto de maleza y fragmentos de concreto. No había camino, solo oscuridad y la necesidad desesperada de avanzar. Detrás de ellos, los gritos comenzaron a multiplicarse. Luces se encendieron en el complejo. Las camionetas arrancaron con estrépito. ¡Sigan corriendo!, gritó Héctor jadeando. ¡No se detengan! Lucía tropezó, pero se levantó de inmediato. El miedo le daba una fuerza que nunca antes había sentido. Tomás lloraba, pero seguía. Isabel dormía entre los brazos de su padre, exhausta por los días sin descanso. Cruzaron una acequia seca y llegaron a un pequeño canal cubierto de arbustos. Se escondieron allí, conteniendo la respiración. Las luces pasaron cerca, pero no los vieron. Héctor apretó a sus hijos contra el cuerpo. Lucía le tomó la mano. ¿Y ahora? Hay una carretera a unos 2 kilómetros al norte. Si llegamos allí, tal vez encontremos ayuda. Pero tenemos que movernos cuando dejen de buscar aquí. Pasaron más de 1 hora en el canal. Los sonidos se fueron alejando poco a poco. Finalmente, cuando todo volvió al silencio, retomaron la marcha. Caminaban con cautela, evitando cualquier ruido innecesario. Al amanecer, llegaron a la carretera. Héctor alzó el pulgar ante el primer vehículo que pasó. Nada. El segundo tampoco paró. Finalmente, una vieja camioneta oxidada se detuvo. Un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y mirada desconfiada, los observó desde el asiento. ¿Qué les pasó? Por favor, dijo Lucía, escapamos de un lugar muy peligroso. Solo necesitamos llegar a un pueblo, cualquier pueblo. El hombre los miró en silencio, luego abrió la puerta trasera. Súbanse. Rápido. Subieron sin pensar. El motor rugió y la camioneta retomó el camino. Nadie hablaba. Solo el sonido del viento entraba por las ventanas rotas. Después de varios minutos, el conductor rompió el silencio. Sé lo que les pasó. No son los primeros que escapan de ahí, pero casi nadie lo cuenta. Lucía lo miró, incrédula. ¿Y por qué no hace nada? Porque esos hombres tienen a la policía comprada. Pero ustedes tal vez puedan contar la historia, si sobreviven lo suficiente. El hombre los dejó en un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de la frontera.
Se llamaba El Alazán, un lugar con calles de tierra, casas bajas y una iglesia sin campana. Les dio un poco de dinero, una cantimplora y una advertencia. No usen teléfonos, no hablen con policías, caminen con la cabeza baja. Héctor y Lucía buscaron refugio en una pensión modesta. Pagaron por una noche con el poco efectivo que les quedaba y se encerraron en una habitación sin ventanas. Allí, por primera vez desde que escaparon, respiraron profundamente. Isabel dormía en el colchón. Tomás dibujaba en una hoja que le había dado el dueño del lugar. Héctor, en silencio, preparaba un plan. No podían quedarse, no podían volver. Tampoco era seguro seguir hacia Estados Unidos sin documentos ni aliados. Lucía le tocó el brazo. Tenemos que contarle a alguien. Si no lo hacemos, todo esto seguirá pasando. ¿Y a quién? ¿A la prensa? ¿A las autoridades? Ella dudó. ¿Y si dejamos pruebas escondidas? Algo que alguien pueda encontrar. Si nos atrapan, al menos quedará registro. Esa noche Lucía escribió una carta. No sabía a quién dirigirla, así que la hizo para su madre, Rosario. La misma madre que aún creía que estaban vivos, allá en Monclova. La misma madre que nunca dejó de buscarlos. Escribió con una mezcla de rabia, amor y desesperación. Mamá, si alguien lee esto, quiero que sepas que no nos fuimos porque quisimos. No fue un accidente. Hay hombres malos que usan a la gente como mercancía. Estamos huyendo. No sé si saldremos de esta, pero al menos quiero que el mundo sepa la verdad. Al día siguiente salieron temprano, sin rumbo fijo. En la terminal de autobuses encontraron un baño descuidado, con un espejo roto. Lucía metió la carta entre la pared y el vidrio, confiando en que algún día alguien la encontraría. Luego abordaron un camión rumbo al sur. Mientras se alejaban, Héctor miró por la ventana. Habían escapado, pero sabían que, mientras esa red siguiera viva, nadie estaba a salvo. Luis Calderón recibió un sobre sin remitente en la redacción donde trabajaba. Dentro había una copia de la carta escrita por Lucía Ortega, acompañada de una nota que decía: «Esto fue hallado en un baño de carretera. Es real. Hay que contarlo». Luis reconoció la letra de Ernesto. Lo llamó de inmediato, pero su número estaba desconectado. Intentó comunicarse con sus contactos en Tamaulipas y Nuevo León, pero nadie había visto al camionero en días. Intrigado y preocupado, Luis publicó un artículo anónimo en un blog de periodismo independiente. Contó la historia tal como la conocía: la desaparición de los Ortega, la nota, los registros hallados en la bodega, los testimonios y el último hallazgo, una carta escrita con el corazón de una madre que aún creía que alguien la escucharía. El texto se viralizó. En menos de una semana fue reproducido por otros medios. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas comenzaron a compartir el contenido. Algunas familias reconocieron nombres del cuaderno de Ernesto. Otras se pusieron en contacto con Luis, ofreciendo sus propias historias. Lo que comenzó como una curiosidad hallada detrás de un espejo se convirtió en un símbolo. La carta de Lucía era prueba de algo que muchos intuían, pero pocos podían confirmar: la existencia de una red de tráfico humano en la frontera mexicana desde los años 80. Y aunque Ernesto seguía desaparecido, su acción había encendido una chispa. Monclova, Coahuila, meses después. En la tumba de Rosario Ortega, alguien dejó una vela encendida, flores frescas y una nota. Decía simplemente: «Lo intentamos, no fue un accidente, tus nietos están vivos». Nadie supo quién la dejó, pero para los que aún buscan respuestas, fue suficiente para seguir creyendo. Tomás Ortega, ahora con 29 años, vivía con una identidad falsa en uno de los pueblos mágicos más tranquilos del sur de México. Después del escape, su familia había vivido años a la sombra, mudándose de un estado a otro, evitando cualquier tipo de registro, escuela oficial o contacto con desconocidos. Pero el pasado no se borra, se enraiza.
Desde pequeño, Tomás supo que su historia no era como la de los demás niños. Tenía recuerdos difusos: un camión, su madre llorando, su padre sangrando, una puerta que no se abría. Creció con miedo a los uniformes, a las sirenas, a las fronteras. Lucía, su madre, falleció en 2004 por una infección mal atendida. Nunca fue al hospital, nunca confió en los médicos. Isabel se fue del país con documentos falsos al cumplir 18. Nunca dijo a dónde iba, solo prometió encontrar justicia desde lejos. Tomás se quedó, trabajaba como mecánico y vivía solo. Pero algo cambió cuando, una tarde, vio en un cibercafé un artículo titulado "La nota detrás del espejo, la familia que desapareció cruzando la frontera en 1985. Su mundo se detuvo. Reconoció la letra de su madre. Reconoció su historia. La nota, el cuaderno, la lista, todo eso que había creído enterrado volvía a emerger. Y con ello la rabia. Guardó el artículo, imprimió copias y se encerró en su casa por días. Recordó a Ernesto, el nombre del camionero mencionado en la nota, y comenzó a investigar. En foros clandestinos y blogs de migrantes encontró comentarios vagos, teorías de conspiración, pistas, pero había un hilo que se repetía. Un nombre que volvía una y otra vez: Elías Portillo. Tomás ya no era un niño y no estaba dispuesto a vivir con miedo el resto de su vida. Esa misma semana compró un boleto a Tamaulipas. Tomás llegó a Ciudad Victoria con una mochila ligera, una copia impresa del artículo y un cuaderno de tapas negras donde había comenzado a escribir cada recuerdo fragmentado de su infancia. No tenía contactos ni un plan claro, pero sí una determinación feroz: descubrir qué había pasado realmente, no solo con su familia, sino con todos los que compartieron ese infierno. Se hospedó en un hostal discreto, lejos del centro. Durante los primeros días recorrió librerías, archivos públicos, habló con gente mayor en plazas y mercados, siempre con discreción. Pero cuando mencionaba el nombre Portillo, la respuesta era siempre la misma: silencio, miradas esquivas, cambios de tema. Fue en una librería de viejo donde encontró la primera pista concreta. Una mujer de cabello blanco que decía haber trabajado años atrás en el ayuntamiento le ofreció un nombre. Él ya no vive aquí, pero su hermano sí, Francisco Portillo. Maneja una pequeña empresa de transporte en las afueras. Siempre tuvo conexiones raras. Nunca se mete en problemas, pero tampoco se mezcla con la gente del pueblo. Tomás anotó la dirección. Al día siguiente fue hasta la empresa. Se hizo pasar por alguien interesado en trabajo como chofer. La recepcionista apenas levantó la vista. Le dijo que Francisco no estaba y que dejara sus datos. Pero Tomás no se fue. Esperó en la esquina durante más de 3 horas. Al final de la tarde, vio llegar a un hombre corpulento, de cabello gris, que descendía de una camioneta blindada. Lo reconoció al instante. No por haberlo visto antes, sino porque su rostro tenía el mismo aire de poder tranquilo que había visto en los captores de su infancia. Era un hombre acostumbrado a mandar. Tomás no se acercó. Sabía que debía moverse con cuidado. Pero algo era claro: estaba más cerca de lo que nunca había estado. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Hoy vi el rostro de alguien que sabe todo. No puedo detenerme ahora». Durante los días siguientes, Tomás se dedicó a seguir discretamente los movimientos de Francisco Portillo. Observó sus rutinas. Llegaba a la empresa cada mañana a las 7:30, salía al mediodía para almorzar en el mismo restaurante, regresaba a las 2 y partía hacia su casa alrededor de las 6. Siempre con chofer, siempre con guardaespaldas. Tomás sabía que no podía enfrentarlo directamente, pero necesitaba una brecha, una grieta en su círculo. La encontró en un joven empleado llamado Julián, que todas las mañanas pasaba por una tiendita para comprar cigarros antes de entrar a la empresa. Un día, Tomás se acercó con disimulo. «¿Trabajas con Francisco Portillo?» Julián lo miró de reojo, a la defensiva. «¿Quién pregunta?»
Alguien que necesita respuestas. No vengo a hacer daño, solo quiero saber qué pasó hace años. Una familia, un lugar cerca de Nuevo Laredo, camiones, nombres en libretas. Julián palideció, miró a su alrededor. No sé de qué hablas. Sabes, solo necesito hablar. Si no es aquí, en otro lugar, yo pago. Esa noche se encontraron en una cantina apartada. Tomás pagó la cuenta y esperó. Julián, nervioso, hablaba en voz baja. Sé que mi jefe tiene historia. Mi padre trabajó para él en los 80. Me contó cosas. Gente que entraba y no salía. Camiones que iban vacíos y regresaban con papeles falsos. Mi papá murió hace años, pero antes me dijo que Francisco y su hermano manejaban algo grande. Protección, migrantes, incluso armas. ¿Y sabes si conocen el nombre Ortega? Julián pensó un segundo, luego asintió lentamente. Mi padre me mencionó una familia, una que logró escapar. Fue un problema para ellos. Alguien dejó una carta. Eso los puso nerviosos. Desde entonces, cada vez que se hablaba de ese nombre, cambiaban de tema. Tomás apretó los dientes. Sabía que estaba en el camino correcto. Antes de despedirse, Julián le dio un consejo. Si vas a hacer algo, hazlo rápido. No eres el primero que hace preguntas. Algunos ya no están para contar la historia. Esa noche, Tomás no pudo dormir. El recuerdo de la advertencia de Julián retumbaba en su cabeza. Algunos ya no están para contar la historia. Pensó en Ernesto Salgado, el camionero que había hallado la carta. ¿Y si había sido silenciado? ¿Y si su destino era el mismo? Al amanecer, tomó una decisión. Ya no bastaba con recolectar datos. Tenía que dejar rastros, como lo hizo su madre. Si algo le ocurría, otros debían continuar. Subió todo lo que tenía a una carpeta en la nube. Nombres, lugares, registros, testimonios. Creó un correo cifrado. Programó un envío automático para dentro de 72 horas. Si no lo cancelaba antes, esa información sería enviada a 5 periodistas independientes y a un colectivo de derechos humanos. Con eso hecho, respiró más tranquilo. Tenía un seguro, pero aún necesitaba algo más, una prueba directa, algo que vinculara a los Portillo con los crímenes. Y la oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Julián lo contactó 2 días después. Había encontrado en el archivo digital de la empresa una carpeta protegida por contraseña con grabaciones antiguas. Audios de conversaciones, registros de envíos, nombres codificados. Puedo sacarlos, dijo, pero necesito tiempo, y si me atrapan, no habrá vuelta atrás. Hazlo. Lo que encuentres puede ser lo que por fin los exponga. Mientras Julián preparaba la extracción, Tomás decidió visitar la estación de servicio donde se había dejado la carta en 1985. El lugar seguía en pie, aunque más deteriorado. El baño estaba clausurado, pero logró entrar por una ventana lateral. El espejo aún estaba allí, roto, viejo. Detrás del marco encontró una segunda nota, envuelta en plástico. Si alguien lee esto, por favor, busque a Ernesto Salgado. Él sabe lo que pasó. Ayúdenlo. No nos dejen morir en silencio. Lucía había dejado más de una carta. Tomás la guardó con cuidado. No sabía si Ernesto aún vivía, pero tenía una pista nueva, y con ella más razones para continuar. De regreso en Ciudad Victoria, Tomás sentía que cada paso lo acercaba a algo definitivo. Julián, visiblemente alterado, lo citó en un parque apartado y le entregó un USB envuelto en papel aluminio. Aquí están los audios. Algunos tienen fechas. Hay conversaciones entre Francisco y otras personas. Hablan de entregas, saldos, y mencionan nombres que no figuran en ningún contrato de transporte. ¿Y los Ortega? Hay uno, solo uno, de 2001. Francisco le dice a alguien que si siguen preguntando por los Ortega, hay que cerrarlo como se hizo con el camionero. Yo creo que hablaban de Ernesto Salgado. Tomás sintió una mezcla de rabia y urgencia. Ahora tenía lo que necesitaba, una conexión directa entre los Portillo y un posible crimen.
Pero también sabía que su tiempo estaba contado. Si Julián había accedido a esos archivos, tarde o temprano, lo descubrirían. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Julián, visiblemente temeroso. «Publicarlo. Y si no puedo, lo haré llegar a quienes sí puedan». «Ya lo tengo todo respaldado», Julián asintió. «Julián», antes de irse, dijo en voz baja, «ten cuidado. Francisco no olvida y no perdona». Esa noche, Tomás se comunicó con Luis Calderón, el periodista que había iniciado la difusión del caso años atrás. Le explicó todo, le mandó copias de los audios y de las notas de su madre. «Esto es enorme, Tomás. Hay suficiente para abrir una investigación federal, si logramos que alguien se atreva. Y si no, entonces lo haremos público. Todos, al mismo tiempo». Acordaron una fecha, lunes 3 de diciembre. Si nada ocurría antes, los documentos serían publicados en más de 20 medios independientes. Pero no todo estaba bajo control. 2 días después, Tomás notó que alguien lo seguía. Un auto gris, con vidrios polarizados. Luego encontró su habitación del Hostal revuelta. No se habían llevado nada. Solo la habían desordenado. Un mensaje silencioso. La guerra silenciosa había comenzado. Tomás cambió de hospedaje esa misma noche. No usó su nombre. Pagó en efectivo. Desconectó su celular y comenzó a moverse solo en taxis aleatorios. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que intentaran detenerlo. O algo peor. Luis Calderón, desde la Ciudad de México, coordinaba con otros periodistas el lanzamiento del material. Pero también le advirtió: «Están presionando. Recibí 2 llamadas anónimas preguntando por ti. Nos están monitoreando. ¿Seguro que quieres seguir?». Más que nunca, Tomás tomó la decisión de grabar un testimonio en video. En él contaba todo: la desaparición de su familia, la carta encontrada, su investigación, las pruebas contra los Portillo. Habló con voz firme, sin leer guión, con los ojos clavados en la cámara. «Mi nombre es Tomás Ortega. Sobreviví a una red de tráfico humano protegida por autoridades. Hoy no busco venganza, solo verdad y justicia. Si estás viendo esto, es porque algo me pasó». Subió el video a múltiples servidores. Programó su publicación automática para el mismo día del lanzamiento periodístico. Mientras tanto, Julián desapareció. Tomás fue a su departamento, cerrado. Preguntó a los vecinos. Nadie lo había visto desde hacía 2 días. Llamó a su número. Inactivo. El golpe fue duro. Julián había arriesgado todo y probablemente lo había pagado con su vida. Tomás sintió el peso de la culpa, pero también la urgencia de actuar. No podía esperar al lunes. Decidió adelantar la publicación. Envió una señal a Luis. «Hazlo ahora. No hay tiempo». Luis dudó, pero aceptó. A las 10:00 am del viernes, los portales de medios alternativos comenzaron a publicar simultáneamente los audios, las cartas, los nombres de los desaparecidos vinculados al cuaderno original y la conexión con la familia Ortega. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. La historia fue replicada por periodistas internacionales. Activistas exigieron acción al gobierno. Incluso algunos medios tradicionales, que al principio dudaban, comenzaron a cubrir la historia. Y en algún lugar del norte de México, Francisco Portillo, al ver su nombre en los titulares, rompió el vaso que sostenía. La verdad estaba fuera, y ya no podía ser enterrada. El viernes por la tarde, mientras las noticias circulaban a nivel nacional e internacional, Tomás recibió un mensaje desde una cuenta anónima. «Tienes 24 horas. Esto no es una película. Es tu vida». No contestó. Sabía que era una advertencia, pero también una señal de que los Portillo estaban acorralados. La historia ya no podía silenciarse con amenazas. Había pruebas, nombres, documentos, y el país estaba mirando. En la Ciudad de México, Luis Calderón fue entrevistado por un noticiero digital. Habló con cautela, pero firmeza. «Esta no es solo la historia de una familia.
Es la historia de cómo el silencio se convirtió en arma durante décadas. Lo que Tomás Ortega hizo es lo que el Estado nunca se atrevió a hacer. Al día siguiente, colectivos de búsqueda organizaron una vigilia frente a la Fiscalía General. Encendieron velas, sostuvieron fotos de desaparecidos y colocaron una pancarta que decía: «Ellos sabían y callaron». Tomás, escondido en una casa de seguridad facilitada por un activista, vio todo por transmisión en vivo. Lloró en silencio, no por miedo, sino por sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. Pero el poder no se desmorona sin resistir. Esa misma noche, un periodista de un medio en línea que replicó el reportaje fue agredido en la calle. Su computadora fue robada, la sede de una ONG recibió una llamada de amenaza, y un medio televisivo canceló una entrevista a Luis sin explicación. Aún así, la presión crecía. Un senador del sur pidió formalmente que se reabrieran casos de desapariciones vinculadas a redes de trata de personas en los años 80 y 90. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó acceso a los archivos entregados por Tomás. Y un fiscal adjunto, de forma extraoficial, le hizo llegar un mensaje: «Hay gente adentro que quiere hacer justicia, pero deben sobrevivir el tiempo suficiente». Tomás sabía que el peligro no había pasado, pero también supo, con absoluta certeza, que algo había comenzado, algo irreversible. La iglesia principal del pueblo estaba llena, no por una misa habitual, sino por una ceremonia silenciosa, un homenaje a Rosario Ortega, la mujer que durante décadas esperó noticias de su hijo. En el altar, una foto en blanco y negro de Rosario sonreía junto a una vela encendida y una carta impresa, la que su nuera Lucía había escondido en el baño de una estación de servicio en 1985. Tomás no pudo asistir. Observó la ceremonia a través de un video que le envió un colectivo de derechos humanos, pero al ver a la gente reunida, vecinos, periodistas, buscadores, incluso niños con pancartas que decían «no fue accidente», comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a él. Los Portillo estaban siendo investigados. La Fiscalía anunció que reabriría expedientes de desapariciones con nexos a sus empresas de transporte. 3 antiguos policías federales fueron llamados a declarar. Y aunque los procesos judiciales serían lentos, algo ya se había quebrado: la impunidad. Tomás decidió salir del país temporalmente. Un grupo de periodistas gestionó su traslado seguro a Guatemala, donde recibiría asilo humanitario. Antes de partir, grabó un último mensaje: «Si estás viendo esto y tienes miedo de hablar, recuerda esto. El silencio es donde ellos se esconden. Hablar no me salvó, pero sí me devolvió la dignidad. Y tal vez, con el tiempo, también salve a otros». Cerró el video. Empacó lo poco que tenía. En su cuaderno negro escribió una sola línea antes de dejarlo atrás, en el cuarto donde había vivido sus últimos días en México. «Mi madre dejó una carta. Yo escribí el resto». Y con eso cruzó una nueva frontera. Esta vez no para huir, sino para vivir.